Hola, bienvenidos al canal. Era el año 2010 y en la capital rusa, Moscú, se celebraba el Campeonato Mundial de Rápidas. En la ronda número 5, el talentoso gran maestro Dmitry Andreikin jugaba con piezas blancas y enfrentaba a otro talentoso gran maestro, Sergei Karjakin. Y un arma sorpresiva derrotó a un gran maestro en menos de 10 jugadas. La partida inició con C4, E5, la apertura inglesa, y las negras decidieron jugar la variante de los tres caballos. Después de caballo F3, G6, D4, siempre luchamos por el centro, E por D4, y la jugada sorpresa, caballo D5, un truco que no es del todo malo y que le crea ciertos problemas que deben resolver las negras. Y realmente esta jugada agarró fuera de base a Karjakin porque cayó directico en el truco. Hizo alfil G7, pero aquí la jugada caballo B4 es muy interesante. Las blancas pudieran jugar alfil G5, F6, atacando mi alfil, alfil F4, y después de caballo por D5, C por D5, pues la posición es incierta. Después de alfil G7, las blancas continúan con alfil G5. Estoy atacando la dama, tengo un problema que resolver, pero cuando apelamos solamente a la lógica sin comprobar, ahí es donde muchas veces caemos en las trampas en el ajedrez. Pues debemos siempre comprobar. ¿Qué nos dice la lógica en esta posición? Pues que debemos resolver este problema desarrollando nuestro caballo que está en G8 para abrirle paso al rey a jugar en roque corto. Una jugada lógica es hacer caballo E7, ¿por qué? Porque estoy manteniendo la defensa, la protección del peón en D4, tratando de quedarnos con el material. Pero ahí donde Karjakin cometió el error. Aquí podía haber jugado caballo F6 interesante, y otra jugada también interesante es caballo C, E7, ¿para qué? Para poder botar el caballo de D5 con la jugada C6. Caballo por D4, H6, alfil H4, C6, caballo por E7 y caballo por E7. Y es una posición bastante agradable para los dos colores. Después de caballo C7, caballo por D4, y ahí es donde viene el error, el blunder que cometió Karjakin. Dijo, pues me voy a capturar esa pieza que es gratis, alfil por D4. Error. Aquí otra jugada mala sería jugar H6, pues tenemos caballo por C6, D por C6, y luego de alfil por E7, dama D7, y después tenemos el golpe de caballo F6. Las negras deberían capturar alfil por F6, alfil por F6, y es una posición con ventaja decisiva para las blancas. Otra posible continuación es jugar F6, pero las blancas tienen alfil por F6, alfil por F6, caballo por F6 jaque, rey F7, y después de caballo por C6, B por C6, caballo E4, la posición es totalmente ganadora para las piezas blancas. Y les voy a dejar unos segundos para ver si encuentran el tema táctico que pasó por alto Karjakin y que lo dejó fuera de juego en una partida de knockout. Dama por D4, admiración. ¿Qué pasa? Si ahora las negras capturan caballo por D4, pues tenemos la jugada caballo F6 jaque, y después de rey F8 tenemos alfil H6 jaque mate. Sencillo, ¿verdad? La posible continuación es jugar F6, pero después de caballo por F6, rey F7, dama F4, con los temas de jaque al descubierto, y la posición negra es indefendible. Es para rendirse. Bueno, después de enroque corto, pues caballo F6 jaque, rey H8, y bueno, siempre que tenemos una pieza bloqueando uno de nuestros jaques, busquen siempre los jaques a las descubiertas porque suelen ser muy poderosos. Caballo G4, y en esta posición sencillamente Karjakin decidió abandonar la partida. ¿Por qué? Porque después de caballo G4 pues no tiene defensa. Si hace la jugada F6, tengo alfil por F6, torre por F6, dama por F6 jaque, rey G8 y caballo H6 jaque mate.
impresionante trampa en la que un jugador de 2700 cayó de cabeza y le dieron conteo de protección. Una miniatura en menos de 10 jugadas en el Campeonato Mundial de Blitz Rusa 2010. ¿Te ha gustado esta miniatura? Pues déjame un like y suscríbete al canal para seguir conectado. Nos vemos. Chao.